eso, fíjate cómo dice. Una familia dividida no permanece. Lo dijo el Señor en Mateo 12:25. En este contexto, recuerda que él estaba sacando demonios. Y entonces los fariseos, los religiosos, los sabelotodos dijeron, no, ese está sacando demonios por Belcebú. Ese está endemoniado, ese es un apóstata. Porque Jesús estaba apostatando de la fe de ellos. Y el Señor, conociendo sus corazones, dice, conocía sus pensamientos, le dice, todo reino dividido, no contra sí mismo, es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. El problema de nosotros es que no hemos entendido el poder de la unidad. ¿A quién llamó Dios? A mí me llamó, porque yo soy mejor que tú. ¿Quién te dijo? Nos llamó como familia. Nos llamó como cuerpo. ¿Quién es mejor en una casa? Yo. ¿Ah? ¿Quién es el mejor? ¿Cuál es el mejor rol en la casa? ¿Hay algún mejor rol en la casa? Todos iguales. No todos son iguales, pero no hay ninguno que sea mejor. No hay ninguno que sea mejor. ¿Por qué? Yo siempre digo, vamos a suponer una mamá ama de casa. Y cuando escucho esos problemas, que no vas a usar mi dinero. Ella es ama de casa, pero ¿está produciendo o no está produciendo? Caramba. Cada quien tiene un rol, ¿cierto? Los hijos tienen un rol, o sea que no hay un rol mejor que otro. Todos nos complementamos. Igualmente es en la iglesia. ¿Cuál es el mejor rol? ¿Hay algún rol mejor? No, hermanos, todos nos complementamos. Y si usted no entiende eso, tiene un serio problema de entendimiento de cómo está operando Cristo en la tierra a través de su iglesia. Porque no hay ningún rol mejor que otro. Todos los roles se complementan en la iglesia de Cristo. Amén. No podemos estar divididos. Génesis 11:6, ya estoy por terminar. Encontramos una historia que es conocidísima, que es cuando la Torre de Babel se estaba levantando. Todos nosotros sabemos que la Torre de Babel era algo en el corazón del hombre que iba en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero quiero que veamos tres cosas que ellos tenían, para que veamos lo que es el poder del acuerdo y de la unidad. Quiero que lo vean en este contexto. No me voy a ir a que era Babel, pero quiero que lo veamos aquí. Génesis 11:6. Dijo, y dijo Jehová, Dios reconoció en esa gente. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Tres cosas. Entonces dijo, nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Tres factores para que tú tengas éxito a nivel natural y espiritual. Como padre natural y como padre espiritual. Tres cosas que tienes que tener. Primero, ser uno. Cuando dice el pueblo es uno, Dios reconoció que la gente que emprendió aquella obra se había hecho una sola. Está hablando de que era el mismo propósito, la misma mente, el mismo corazón, la misma meta, el mismo objetivo. Cuando en el hogar natural todos alamos hacia el mismo sitio, seguro que llegamos. Seguro que llegamos. Pero no, Luis ala para un lado, Corella ala para el otro, Juan Marcos ala para el otro y Benjamín para el otro. ¿Qué hacemos? Rompemos la familia, nos quedamos sin nada. ¿Y qué pasó? Nos convertimos en una casa asolada. Y como le dijo el Señor a Salomón, y cuando la gente pase por ahí y diga eso, hablando del templo, de una de las maravillas del mundo en ese tiempo, van a decir, wow, mira, y esto no era una cosa maravillosa. ¿Y por qué? Porque lo que era una casa tan excelsa, donde la gloria de Dios se manifestaba, por haberse dividido y haber dejado a Dios, se convirtió en una cueva de chacales. ¿Se lo dijo Dios o no se lo dijo? Y eso aplica para nosotros. Si nosotros empezamos a alar cada quien por su lado, ¿qué va a pasar? Desmembramos la familia, y si en la iglesia permitimos que cada quien ale para su lado, desmembramos la congregación. ¿Me está entendiendo? Ser uno, primera condición.
es tener la misma visión, el mismo corazón, la misma pasión, la misma intensidad. Hablamos con la misma fuerza. Dos bueyes diferentes no podían arar la tierra. Tenían que ser los bueyes que tuvieran la misma capacidad para alar aquel arado. No podía ser uno más débil que el otro, no más pesado que el otro. ¿Por qué? Porque ellos tenían que alar al mismo tiempo, porque si no, no iban a quedar los surcos bien hechos. Nosotros necesitamos tener eso, ser uno en el hogar, ser uno, tener la misma pasión, la misma intensidad. No es que viene el papá y regaña a la niña y entonces la mamá le dice, ¿por qué regañaste a la niña? ¿Tú no ves que le vas a traumatizar? No, tengámosle el mismo corazón. Nos toca disciplinar los dos en acuerdo. Nos toca celebrar los dos en acuerdo. ¿Me entiende? En acuerdo. En la iglesia igual. Liderazgo que no está en el mismo corazón de los padres de la casa. Hermanos, empiezan a desmembrar la iglesia y por eso es que se dan las divisiones. Un principio. En mi casa se nos enseñó esto. Nosotras, ya ustedes saben, venimos de un hogar roto. ¿Cómo permanecimos? Porque una de las cosas que aprendimos fue no permitir que donde nosotras estuviéramos se hablara mal de una de las miembros de mi casa. Y de repente no teníamos la fuerza para enfrentar a nadie, pero no teníamos por qué quedarnos ahí. Yo no tenía por qué quedarme en un lugar donde estaban hablando mal de mi mamá o mal de mi hermano. ¿Me está entendiendo? De repente yo no tenía la fuerza para decirle, no es así, porque estaba muy pequeña, aunque yo desde pequeña he sido belicosa. Siempre fui belicosa. Yo siempre, es una cuestión de mi naturaleza, pues profética. Pero no todos éramos así y la instrucción era, usted no se queda. ¿Por qué? Porque esas son cosas que van penetrando. Por ejemplo, cosas de las que abundan, ¿verdad? Ay, esa señora sale de noche, seguro que esa va a hacer cosas. Mi mamá tenía 3 trabajos y uno de esos era que hacía taxi. Cuando no existían mujeres taxistas en la ciudad, estoy hablando de hace 50 años, mi mamá taxiaba, hace 42 años. Y llegaba a mi casa a las 2 de la mañana, porque hacía taxi en, ¿cómo se llamaba? El ferry. El ferry, ¿cómo se dice eso? Sí, el ferry también lo conocen, o sea, que venían los barcos y dejaban a la gente de las cosas, y ella hacía taxi de allí. ¿Cuánta gente podía decir o pensar que estará haciendo esa señora por ahí sola? Joven, bonita, llegando a las 3 de la mañana y las hijas durmiendo ahí. ¿Verdad? Y bastante que lo dijeron. ¿Y cuál era nuestra instrucción? Usted no se quede allí. ¿Por qué? Porque a la larga uno empieza a pensar, ¿será que es verdad que mi mamá se va a hacer lo que no tiene que hacer? Ser uno significa no se quede donde están hablando mal de la gente que Dios puso a su lado. No acepte que hablen mal de la gente que Dios puso a su lado. No hable usted mal de los que Dios puso a su lado. ¿Sabe qué? Yo le tengo desconfianza a la gente que me habla mal de su familia. Yo le tengo desconfianza. Cuando a mí alguien me empieza a hablar mal de su cónyuge sin estar presente, yo le tomo desconfianza. ¿Por qué? Ahora, una cosa es que tú me digas, tengo un problema, así, de esos problemas cotidianos. Pero hablar mal, lo que se llama hablar, no, téngale desconfianza a esa gente. Porque ahí le está diciendo, si no aman a los que son de ellos, ¿quién le dijo a usted que mañana no habla mal de usted? El ser uno implica una cantidad de cosas. Yo tenía varias cosas aquí. Cuando está hablando de ser uno en el contexto de la diversidad de miembros, entonces me está diciendo que tenemos en unidad de propósito, de ministerio, de visión. Eso es lo que quiere decir. Amén. Segunda cosa que tenía esa gente, tenían un solo lenguaje. No era que todos hablaban español, o que todos hablaban inglés, o que todos hablaban caldeo. ¿Qué significa hablar lo mismo? El lenguaje, según los estudiosos, dice que está ligado directamente al pensamiento. Verbalizar lo que está en el corazón. Era una sola cosa. Cuando todos nosotros podemos hablar lo mismo y nos entendemos. En otros momentos yo les he hablado de esto, cuando digo, estamos en el hogar, pero hablamos un lenguaje diferente. El niño de 13 años tiene un lenguaje. La mamá de 40 tiene un lenguaje. El papá de 55 tiene otro lenguaje. El muchachito de 7 tiene otro lenguaje, ¿sí o no? ¿Verdad?
los artistas son diferentes, la música es diferente, la moda es diferente. Y todo eso tiene que ver. Uno salió de una dictadura, no le gusta el izquierdismo, pero los otros se están levantando donde hay opulencia, entonces es comunista. Esos lenguajes diversos en el lugar. ¿Están entendiendo? Y aquí dice que tenían un solo lenguaje. Es la capacidad que tenemos para hablar y que los demás nos entiendan porque estamos en la misma frecuencia, pero que cuando el otro habla me entiende porque estamos en la misma frecuencia. En una oportunidad, alguien, en otro tiempo de nuestra vida, se sabe que siempre hay gente malintencionada, ¿verdad? Aún dentro de las congregaciones. Alguien le dijo a Juan Marco, él tenía como 13 años, 14, era un líder, dijo, tu mamá dijo esto y esto y esto de ti, y él le dijo esto. Eso no es verdad, porque mi mamá no habla así. Y la persona le dijo, ¿y cómo sabes si tú no estabas? Dijo, yo no necesito estar, yo sé cómo ella habla. Eso es hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Cuando tú, ¿qué sucede en muchísimas parejas? Cuando empiezan a hablar lenguajes diferentes. Es que tú me dijiste tal cosa, no te dije eso, yo lo que te quise decir fue esto. Cuando empezamos a malinterpretarnos, hay un problema ya de división. O sea, no puede ser que si mi esposo entró corriendo y se fue directo al baño, yo empiezo a entender, oye, listo, ¿con quién estaría este que vino directo para el baño? Eso se está quitando el olor del perfume. Oye, no puedo entender que tuvo hora y media en el tráfico y que se está orinando. O sea, ¿me está entendiendo? Cosas tan simples como esa. No, yo estoy hablando en el contexto normal, regular, ¿sí o no? Ay, no pasa en las iglesias, ¿no, verdad? Mijito, tenemos problemas de celos porque se montan unas historias en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No puede, a eso me estoy hablando de un mismo lenguaje. Y dice aquí que ellos no solamente eran un solo pueblo con el mismo lenguaje, es decir, podían hacer o decir lo que sea y siempre se iba a entender en el contexto del amor. Qué maravilloso es saber un secreto. Cuando yo me pongo brava con Luis, peleo. Y qué maravilloso es saber que me entiende cuando yo digo ciertas cosas. Que él sabe que yo no estoy diciendo, me voy a divorciar de ti, más nunca te voy a ver. No. Porque nosotros tenemos nuestro código. Luis y yo nos hablamos de arriba a abajo y nadie ve. Porque nosotros tenemos nuestro código de lenguaje. Nosotros sabemos, yo nada más veo o él nada más me ve, yo sé. Yo sé lo que me quiere decir. Yo veo aquello suficiente para que sepan si estoy brava, si estoy aprobando o no la cosa. Y ya unos cuantos de aquí que ya me están conociendo, que se han acercado a mí más como madre, ya saben que con cierta actitud, camina derecho. A mí me pasó en una oportunidad, a mí me han pasado muchas cosas maravillosas, pero en una oportunidad, el hijo de Alejandro, tremendo, ¿verdad? Pero ahí los muchachitos ya me van conociendo, la pastora, y van corriendo, y que siempre, ya cuando van conociendo quién es la autoridad, se van frenando. Y resulta ser que llego a una casa donde estaban cuidando al hijito de Alejandro, o sea, no era mi casa, ¿ok? Pero ahí cuidaban al niño. Y él venía como una flecha veloz bajando la escalera y justo se abre la puerta está frente a la escalera. Yo creo que tenía como 4 años, 5 años, ¿cuánto sabes? Algo así, 4 o 5 años. Y aquel niño en medio de la escalera hace así, y se queda pensando y dice, esta no es tu casa, como diciendo, si puedo seguir corriendo. Yo le digo, pero yo sigo siendo la pastora. En serio que el niño tenía 4 o 5, ¿verdad? Y lo estaban cuidando en otra casa de alguien de la iglesia y yo llegué. Y claro, como en la iglesia, ya cuando van sabiendo, él enteró. Pero en el momento él dijo, la pastora se frenó. Pero entonces, un segundo, como son tan inteligentes y tan piles esos muchachos, ¿verdad? Enseguida dijo, pero esta no es tu casa, pero yo sigo siendo la pastora. Arroz se devolvió, subió. Lo que quiero es un solo lenguaje. No necesitamos contextos. Amén. Ojalá lleguemos a eso todo.
Y finalmente, accionaron a la obra. Las tres cosas de la unidad es que somos uno solo, tenemos el mismo lenguaje y todos accionamos para empezar a hacer, para hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. ¿Quién va a parar ese pueblo? En el caso aquí, que es un caso contrario, Dios dijo, la única manera es que los divida. ¿Cómo les dividió el lenguaje? Les cambió la manera de hablar y ahí se formaron las etnias. Sacó diferentes pueblos. Ese es el nacimiento de todos los idiomas y de las etnias. Porque Dios dijo, como nadie los va a parar, la única manera de separarlos es desmembrándolos y cambiándoles el lenguaje. Si nosotros logramos mantener unidad de propósito, de pensamiento, de intensidad, respetando nuestras diferencias, porque no tiene nada que ver con que todos pesemos lo mismo, midamos lo mismo, nos vistamos iguales, eso no tiene nada que ver. O sea que yo no quiero aquí a nadie vistiéndose igualito. No. Entonces nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho y no hay infierno que nos pare de cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Familias, ¿quieren tener éxito? Únanse. Y no hay sistema que les impida lograr todo lo que Dios ha preparado para ustedes. Amén.